Bueno, ya te conté de mi experiencia de 10 días en silencio en un templo budista en el norte de Tailandia. Pero ahora te quiero platicar otra de mis experiencias que realmente es algo de lo que hasta hoy en día no puedo dejar de pensar. Creo que nada me había sacado tanto de mi zona de confort como lo que hice, y además sigue siendo algo de lo que pienso todos los días y que me dejó muchísimas enseñanzas y no lo sé, o sea, fue algo loquísimo y yo te lo quiero compartir y pues vamos a darle. Ok, empecemos por el contexto. Estaba en una isla en Tailandia que se llama Koh Tao. Es una isla chiquitita, chiquitita, chiquitita. Cuando llegué a la isla no sabía realmente qué era lo que iba a esperar. Honestamente, yo solo tenía ganas de descansar, de estar disfrutando del mar, de leer, conocer gente, hacer amigos, disfrutar, pasar Navidad, Año Nuevo en la isla. Pero una vez que entré y estaba yo en el hostal, me di cuenta de que todo mundo estaba certificándose como buceador. Y yo no entendía, o sea, yo decía como, ¿qué chingados? ¿Por qué? O sea, yo no comprendía por qué todo el mundo se estaba certificando en esa isla. Y ya después entendí que es una de las islas en las que es muy accesible certificarse, tanto por precio como también por la naturaleza que hay ahí. Es muy seguro, entonces es como un muy buen lugar para certificarte como buceador. Y pues al inicio fue como de que, bueno, o sea, chido tu cotorreo, pero pues a mí no me interesa. O sea, a mí me da un pavor el mar. O sea, yo le tengo pero un pavor así de que talasofobia, te imaginas así una personita y todo el mar así vacío, 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 y yo decía, no, por favor, o sea, no, le tengo muchísimo respeto al mar, entonces para nada era algo que yo quería hacer. Pero justo sabía que estaba al final de mi viaje, o sea, como que se me chispoteó más la canica y dije, sí, o sea, huevo, ¿por qué no me voy a certificar como buceadora aunque le tenga un pavor al mar? O sea, ¿qué es lo que puede salir mal? Pero es que sentía el tiempo encima, o sea, ya era como, ok, bueno, ahora sí, agárrate con todo porque ya te vas, o sea, ya otra vez regresas a tu país. Y entonces, pues dije, ya, a la chingada, me voy a certificar como buceadora, a ver qué tal. Además, realmente estaba bastante accesible y pues como yo lo he dicho en los otros videos, o sea, yo viajé por experiencias y pues esta fue una de esas que se dio de manera muy natural. O sea, terminé en la isla, un chingo de gente lo estaba haciendo y era el mejor lugar para hacerlo, entonces dije, pues, ¿por qué no? Antes de cualquier cosa, yo había preguntado con muchas personas cómo era la experiencia, qué sucedía, o sea, cómo estaba el show. Y todo el mundo lo platicaba como algo súper padre, pero súper X. O sea, como, no, hombre, sí, está padrísimo, pues te metes al mar y ves a los pececitos y ves a los animales, lo que sea que encuentres. Y pues sí, o sea, súper a gusto, súper chill. Y yo, ¿cómo? O sea, esto no es un deporte extremo, o sea, explíquenme por qué lo están platicando tan tranquilamente. O sea, obviamente, si algo sale mal, ahí abajo, a 18 metros de profundidad, pues te mueres y ya valiste madres, ¿no? Pero la gente lo platicaba súper tranquilo, como si hubiera sido, sí, fuimos al zoológico y vimos una jirafa. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo es posible que lo describan de esa forma? Yo no lo entendía, o sea, simplemente yo no lo entendía. Y entonces fui a este lugar que se llama Isla Tortuga, en donde me terminé certificando. Realmente creo que no me fui con ninguna expectativa. Yo creo que la única expectativa que tenía era no morir. Piensa lo que quieras pensar, pero para mí es un deporte extremo si puedes estar ahí abajo y un tiburón te puede comer o te pueden explotar los pulmones. La certificación duraba 3 días. El primer día era en la alberca, el segundo día eran 2 dives en el mar y el tercer día igual, 2 dives en el mar. Esa era como se suponía que tenían que salir las cosas, ¿verdad? El primer día en la alberca fue rarísimo, o sea, es cuando te empiezan a platicar como que todo, o sea, cómo se llama el equipo, qué es lo que traes puesto, cómo se pone, muchísimas cosas que después íbamos a tener que hacer en el mar. Te enseñan cómo se llama cada cosa, qué tan seguido tienes que cambiar el tanque, te enseñan prácticamente todo lo básico. La primera vez que me metí a la alberca y que me sumergí, no entendía realmente qué estaba pasando. O sea, yo tuve como 400 mini ataques de ansiedad durante todo el proceso de la certificación, incluso después de certificarme cuando buceé con tiburones. Pero la primera vez que me sumergí a la piscina fue un shock increíble porque
era rarísimo poder respirar abajo del agua. O sea, estaba yo a 6 metros de profundidad en una alberca y podía yo respirar y era algo rarísimo. O sea, porque lo primero que yo quería hacer era respirar con la nariz y obviamente pues tienes que respirar por la boca. O sea, yo no podía entender cómo es que yo estaba respirando abajo del agua, pues porque nunca lo había hecho antes. Y lo peor de todo es que mi respiración iba súper rápido cuando estaba yo abajo. O sea, era como de que... Y yo solo podía pensar, güey, no mames, esto es la alberca. Imagínate cuando esté en el mar rodeada de pinches peces en todo momento, o sea, ¿qué va a suceder? O sea, si no puedo controlarme en la alberca, ¿cómo me voy a controlar al aire libre, no? En mar abierto. Pero bueno, ya una vez estando ahí en la alberca, tuvimos que hacer varias maniobras que nos enseñaron, que teníamos que hacer para la certificación, que es justamente el controlar la respiración, porque tienes que crear una boya. Pero el chiste es que la alberca es tipo de 6 metros, ¿no? Tienes que mantenerte flotando a la mitad de la alberca. O sea, no puedes irte para arriba y no puedes irte para abajo. Y lo único que tienes es tus pulmones. Entonces, es la forma en la que tú respiras lo que va a hacer que subas o que va a hacer que bajes. Y es mantener una respiración constante. También teníamos, por ejemplo, que quitarnos el visor completamente y después volvérnoslo a poner. Que ya después realmente es que es la cosa más estúpida del mundo. O sea, no está complicado, pero en un inicio sí es horrible porque no puedes ver. Y entonces te entra la presión del agua a la nariz y quieres respirar por la nariz, pero sabes que tienes que respirar por la boca, entonces como que hay mucho cortocircuito y es como entender, ok, no, o sea, te puedes respirar por la boca, aunque sientas la presión por la nariz, no pasa nada, y entonces ya te vuelves a poner el visor y ya le quitas el agua que está dentro del visor. Otra cosa que tenemos que hacer es compartir oxígeno. Y es ahí cuando yo digo que es un deporte extremo, porque imagínate quedarte sin oxígeno a 18 metros de profundidad, o sea, no. Entonces es quitarte tu regulador y además en el buceo no puedes mantener la respiración. Se supone que no debes de hacer eso porque te pueden explotar los pulmones por la presión. Entonces tienes que hacer pequeñas burbujitas todo el tiempo, exhalando para que realmente todo el tiempo estés respirando, en lo que la otra persona te da su regulador y entonces ya puedes otra vez respirar con el regulador y con el aire que viene en el tanque. Y ahí entra muchísimo la confianza porque yo decía, ok, a ver, ahorita estoy en la alberca, pero ya después a 18 metros de profundidad, si la otra persona no me da su pinche oxígeno, o sea, me voy a morir. El compañero con el que yo estaba no hablaba muy bien el español y entonces no estaba poniendo muchísima atención. Y si te soy sincera, mi personalidad cuando siento que algo es importante, pues soy de, ok, sí, ¿qué más? Tú dímelo todo, yo anoto. Y entonces mi compañero no estaba poniendo nada de atención y yo decía, es que ¿cómo voy a confiar en que tú me des el oxígeno y que yo no me quede sin aire haciendo burbujitas, exhalando? Entonces, sí, no, me dio un pánico terrible, pero al final como que después de muchas intentadas, porque de hecho nuestro profesor lo regañó muchísimas veces, al final pues más o menos pudo darme oxígeno. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no terminé mi certificación en tiempo, pero lo voy a explicar más adelante. Al día siguiente ya era como el primer día que teníamos que bucear en el mar. No, hombre, o sea, es que de verdad, para alguien que le tiene un pavor al mar, o sea, creo que fue horrible. O sea, fue horrible, pero fue increíble al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo. O sea, yo decía, es que alguien ahí me va a matar, o sea, algo ahí me va a comer. No puedo confiar en lo que está allá abajo, o sea, porque yo no lo conozco. O sea, yo no sé qué hay allá abajo y además ni siquiera es mi hábitat natural. O sea, yo no voy a poder nadar más rápido que un tiburón, no voy a poder nadar más rápido que una anguila, o sea, no, terrible. Entonces, pues ya llegamos al barco, nos subimos, todo súper bien, todo tranquilo. Ponemos nuestros chalecos, los preparamos, los conectamos con el tanque, hacemos el chequeo de que todo esté bien, de que se infle. Todo tiene que estar perfecto. Para esto, mi compañero, el que no había puesto nada de atención, estaba batallando muchísimo para acomodar su chaleco. Entonces, pues estaba yo acomodando el mío y además ayudándolo a él a acomodar el suyo y ver cómo tenían que ser las cosas, enseñándole pues para que a la próxima él supiera, pero ahí empezaba para mí el estrés, ahí empezaba para mí la ansiedad. O sea, es que
¿cómo? O sea, ¿cómo no puedes armar tu chaleco? Lo hicimos como 50 veces el día de ayer. No puede ser posible que no te lo hayas aprendido. O no puede ser posible que seas mi compañero. O sea, no puede ser. Entonces, fue una mezcla de muchísimos sentimientos de emoción, de estrés, de ansiedad, de miedo, todo al mismo tiempo. Y entonces ya tocaba aventarse al mar. El barco era alto, así que la forma en la que te tenías que aventar al mar era haciendo un paso de gigante. O sea, está aquí y así, y ya, te caes. Pero cuando me puse en la orilla del barco y vi hacia abajo, mi profesor ya estaba abajo viéndome y yo decía, es que no me voy a poder aventar. O sea, me van a tener que aventar, yo no puedo. Yo no puedo, o sea, no. ¿Qué tal que yo entro y hay así una boca de tiburón lista para comerme? Y son todas estas ideas que yo me había hecho en la cabeza. Entonces, pues ya, o sea, ni pedo. Te agarras el cinturón que tiene las pesas para que te puedas hundir. Agarrando el regulador, casi que sin ver, porque pues la mano está tapándote la vista completamente. Tienes que ver hacia el frente, además, no puedes ver hacia abajo y es aventarte hacia el frente. Mi profesor me dice que siempre que me aventaba tenía yo estos ojos saltones de un pánico terrible, de ¡ah! Y entonces ya me meto, logro entrar e inflo el chaleco y fue increíble. O sea, de verdad que fue fabuloso. O sea, me asomo hacia el fondo y nada más podía ver mis aletas y veía una profundidad impresionante. O sea, no sabía dónde terminaba el mar. Y había muchísimos, pero muchísimos peces que además estaban como de este vuelo, pero no estaban tocándome las aletas. O sea, estaban como a 10 metros de profundidad. Pero un chingo. Y en vez de sentir miedo, una vez que ya estaba adentro del mar, sentí emoción, sentí paz, sentí como calma. Fue muy raro, pero de verdad que eso fue lo que sentí. Yo los veía nadando y el agua estaba súper a gusto. No lo sé, o sea, sentí impresionante. Y entonces empieza lo que es sumergirte. Fue la primera vez que nos tocaba bajar. Entonces hay una cuerda que está conectada a un barco. Entonces con esa cuerda te apoyas para ir bajando. Y estaba yo segurísima de que iba bajando súper a toda madre, súper bien, súper rápido. Y lo cierto es que cuando volteé hacia arriba no había bajado absolutamente nada. O sea, todavía tenía el agua a este nivel. Así que tenía yo que ser muy consciente de jalarme con la cuerda para poder bajar. Pero ahí es cuando empiezan un chingo de problemas porque se me empieza a meter muchísimo el agua al visor. Y es que es un pánico terrible cuando apenas estás empezando porque te digo que empiezas a sentir la presión entrando por tu nariz y entonces empieza este cortocircuito de puta, tengo que respirar por la nariz, ya no puedo respirar porque tengo la nariz tapada, pero realmente tienes que respirar por la boca. Entonces es hacerte consciente de que tienes que seguir respirando con la boca. Pero además tienes tú que ecualizar. Cuando bajas cierta cantidad de metros, tus oídos se tapan. Entonces tienes que apachurrarte la nariz y tienes que exhalar. Y eso hace que se destapen. Pero entonces yo tenía que agarrar la cuerda, quitarme el agua del visor y además ecualizar y además seguir bajando. Entonces todas estas cosas al mismo tiempo pues era muchísimo para mí y obviamente pues mi respiración estaba súper acelerada porque estaba por primera vez en mar abierto bajando a una profundidad pues decente y yo no sabía cómo hacerle, ¿no? Y pues estaba yo entrando en muchísima ansiedad y ahí es cuando sucede lo siguiente. La cuerda de la que estábamos bajando se empieza a soltar porque el barco del cual estaba conectada ya se tenía que ir. Pero nosotros seguíamos bajando. Y no me di cuenta de esto hasta que estuve en la superficie otra vez y que ya mi profesor me pudo decir. Pero en ese momento, o sea, imagínate, yo estaba intentando, o sea, yo no podía ver porque tenía agua en el visor, estaba intentando respirar, estaba intentando ecualizar, estaba intentando bajar y estaba haciendo todas estas cosas al mismo tiempo y entonces mi profesor me agarra y me sumerge de a huevo. Y yo no entendía qué era lo que estaba pasando porque yo decía, güey, o sea, es que la ecualizada y es que el visor y no puedo ver y qué está pasando, no estoy entendiendo por qué me sueltas de la cuerda. O sea, yo no entendía como qué es lo que estaba sucediendo y yo decía, mi profesor me quiere matar. O sea, claramente eso es lo que está pasando y me voy a morir aquí. O sea, algo está sucediendo. Al final ya mi profesor me agarra cuando ya estamos un poquito más profundos, ya no tenemos la cuerda y me agarra y me dice, ok, tranquilízate,
respira, respira, y entonces me empiezo a calmar, me empiezo a quitar el agua del visor y sigo ecualizando. O sea, no pasó absolutamente nada, pero en esos momentos pues fue un pánico terrible. Y empezamos con los que son los ejercicios de buceo. Y ya al final, ya que estaba yo en el fondo del mar, me agarra otro compañero porque mi compañero andaba como que haciendo un ejercicio y no le estaba saliendo, y no le estaba saliendo, y no le estaba saliendo. Entonces, otro compañero me agarra y me dice, vamos a nadar, vamos a observar. Y entonces empezamos a observar y empiezo a ver, ahora sí, como que todo lo demás se desvanece. Todos los problemas, todas las angustias, todo el estrés, toda la ansiedad desaparece porque empiezo yo a ver lo que es el ecosistema ahí abajo. Y empiezo a ver pececitos que están nadando y que están haciendo sus cosas, y empiezo a ver muchísimas plantas nuevas que nunca había visto. Y empezamos a nadar y empezamos a disfrutar y fue algo increíble. Al final de que ya todos habíamos terminado nuestros ejercicios, pues buceamos un poco y fue cuando me di cuenta de que a los peces les vales madre. O sea, de verdad que no les importa para nada tu existencia, y veías ahí un banco de barracudas y era impresionantemente gigante ver como 100, 200, 300 peces haciendo una pared y tú poder estar ahí tan cerca, ¿no? Y cómo no les importas. Entonces, como que toda esta creencia que yo tenía de lo que sé que hay allá abajo me va a terminar comiendo, pues es lo más falso del universo, porque todo el mundo está en su propio pedo. O sea, no les importas para nada. Ya una vez que salimos, empieza el segundo dive del día. Y ahí es cuando todo se fue a la chingada. Mi profesor me explica que esa es la razón por la que me jaló hacia abajo, me explicó que todo estaba en orden, que todo estaba bien, que realmente lo que estaba haciendo era evitar que yo me metiera un putazo, porque la cuerda se había soltado, entonces realmente no nos servía para bajar. Y en el segundo dive, mi compañero empieza a sentirse muy mareado. Empieza a sentir que necesita vomitar, se empieza a poner blanco, se tuvo que ir al baño en lo que preparábamos el segundo tanque. Terminé yo preparando el segundo tanque de mi compañero en lo que esta persona estaba vomite y vomite. Entonces, pues obviamente eso me creó muchísima más ansiedad, muchísima más frustración, pero además yo estaba increíblemente emocionada por lo que acababa de vivir. O sea, el haber visto el mar desde adentro, o sea, el haber visto a los peces en su hábitat natural haciendo lo que los peces hacen. Entonces yo estaba llena de éxtasis, pero al mismo tiempo estaba yo muy preocupada por mi compañero, por su salud, pero también porque era mi compañero y el siguiente ejercicio era pasarnos el aire uno a otro. Y ahí es cuando, pues de por sí en la alberca yo ya estaba muy nerviosa de hacer ese ejercicio, pues ahí en el mar pues estaba todavía más nerviosa. Entonces incluso las olas empezaron a hacerse más fuertes, empezó a nublarse el día y había como que ese nervio de creo que todo está saliendo mal, ¿no? Entonces ya nos volvimos a meter al mar, esta vez ya me pude aventar con muchísima más confianza y otra vez tuvimos que bajar, esta vez fue muchísimo más fácil, se me seguía metiendo el agua a los ojos, pero lo pude controlar de mejor manera. Pero el primer ejercicio era estar únicamente a 9 metros de profundidad y subir sin el regulador, o sea, sin la cosa que nos daba aire. Tienes que estar continuamente respirando, inhalando o exhalando, una de las dos. Entonces, a mí me daba mucho miedo porque yo decía, ¿qué tal que no tengo suficiente aire en mis pulmones para poder sacarlo durante 9 metros, ¿no? Y pues bueno, ya terminó sucediendo. La verdad es que fue bastante rápido, bastante tranquilo, no fue la gran cosa. Pero mi compañero empezó a tener muchísimos problemas para hacerlo. Yo creo que lo terminaron haciendo unas 5 o 6 veces. Y yo los estaba observando mientras desde arriba, con el visor únicamente, pero llegó un punto en el que a mi compañero se le cayó el tanque. Entonces empezó a agarrar a mi compañero se estaba moviendo porque no sabía qué era lo que estaba sucediendo y ya a la fuerza le puso el tanque de nuevo, lo volvieron a hacer, o sea, fue todo un show porque él estaba batallando con sus náuseas, estaba batallando porque no había puesto atención, no sabía qué era lo que tenía que hacer. Entonces salen y empiezan a regañarlo, fue todo un show. Pero la siguiente actividad ya era bajar y cambiar el regulador de persona a persona. Y yo tenía que compartir mi regulador con mi compañero, pero además mi compañero tenía que compartirlo con el mío. Y ahí fue cuando entré en crisis a 18 metros de profundidad.
ya habíamos logrado bajar, ya estábamos haciendo ciertos ejercicios que teníamos que hacer, pero cuando llegó la hora de cambiar el regulador, me entró el pánico. Empecé a respirar como nunca antes había respirado, de nerviosismo, de ansiedad. Empezaba yo a hiperventilar y entonces yo tuve que casi que ponerme de rodillas y hacerle así a mi profesor para que me llevara hacia arriba. O sea, yo no podía continuar el ejercicio, yo no podía confiar en mi compañero, yo necesitaba salir. Y mi profesor me intentó calmar muchísimo, me hizo que respirara más profundo y sí me relajé, ya dejé de hiperventilar, pero aún así tomé la decisión de cancelar mi entrenamiento de buceo. Ya una vez arriba nos tuvimos que esperar a que los demás terminaran sus entrenamientos y honestamente sentía una decepción terrible conmigo misma. Porque había disfrutado tanto el primer buceo, lo había disfrutado como no tienen una idea, o sea, fue algo espectacular. Pero en el segundo buceo me paniqué y fue horrible, ese ataque de ansiedad fue el más grande que tuve en todo el buceo. Y pues era por una parte mi miedo de algo desconocido y también el poner toda mi confianza en alguien más. Entonces, pues sí, tomé la decisión de dejar de bucear y mi compañero también tomó la misma decisión aprovechando que yo había decidido irme arriba. Toda esa noche me la pasé cuestionándome, me la pasé bastante triste porque era algo que sí quería hacer y como que muy decepcionada conmigo misma, muy decepcionada con no haber podido lograrlo, con que ya estaba yo a punto de terminar el segundo dive y pues realmente como que pensando, sí quiero hacer esto, no quiero hacerlo, o sea, me fui porque se puso demasiado complicado o realmente mi vida estaba en peligro, no lo sé. Me puse a cuestionarme muchísimas cosas, pero al final de cuentas dije, es que no puedo terminar esta experiencia sin poderme certificar. O sea, necesito hacerlo, necesito terminarlo, necesito poder, chingada madre. O sea, esto es algo que me está poniendo a prueba muchísimo, en muchísimos aspectos, y no quiero dejarlo ir nada más por algo tan sencillo. Entonces, al día siguiente fui otra vez y les dije que quería continuar con el ejercicio, que quería poder terminar. Y otra vez tuvimos que hacer los mismos ejercicios, los tuvimos que volver a hacer completamente. Y mi compañero decidió que igual también los quería hacer. Entonces tuvimos que cambiar de profesor porque mi compañero no se sentía cómodo con este profesor. Y entonces esta vez decidí confiar más en mi habilidad para poder controlar la situación o en mi habilidad para simplemente, ok, no me está pudiendo dar el regulador, simplemente yo lo agarro y me pongo el mío otra vez. O sea, no va a pasar absolutamente nada. No necesariamente todo tiene que caer en su responsabilidad y yo puedo simplemente tomar las riendas del asunto y ponerme el regulador si es que esta persona no es capaz de hacerlo de la manera adecuada. Y pues ya la segunda vez que lo hicimos ya las cosas salieron muchísimo mejor. Nada más estábamos él y yo, entonces como que teníamos al profesor viéndonos todo el tiempo, checando que las cosas salieran bien y pues salieron perfectamente. Fue increíble porque ya en el segundo día no teníamos que hacer muchísimas maniobras, eran muy sencillas, entonces la mayoría del tiempo nos la pasamos haciendo dives. Nos tocó ver una Eagle Ray, es una raya águila, y la vimos por 10 minutos en lo que buscaba comida y se movía, o sea, no, fue fabuloso. La verdad es que me encantó, fue de las experiencias más increíbles que yo he vivido. Y ya fue como más acostumbrarte a qué tanto respirar, qué tanto ir hacia arriba, qué tanto ir hacia abajo, porque habían muchas subidas y muchas bajadas. Y ¿sabes qué? También dejé de preocuparme por mi compañero. O sea, y suena súper mala onda, pero esta era una experiencia que yo tenía que hacer independientemente de nadie. Entonces, pues al final de cuentas había un profesor ahí que nos podía estar checando. Entonces, pues dejé de preocuparme y dejé yo que la experiencia fuera una experiencia para mí y fue algo impresionante. Al final terminé certificándome el 31 de diciembre del 2025. Pero la experiencia no terminó ahí porque después me puse a bucear con tiburones. Terminé yéndome a otro lugar que se llama Krabi. O sea, yo quería más. O sea, ya había entendido, ya estaba certificada, pero yo quería de una vez quitarme el miedo de bucear con otro equipo, de bucear con otra compañía y ver si realmente sí podía hacer las cosas yo solita o no podía. Entonces, cuando estaba en Krabi, volví a irme a un día de buceo. Fue súper padre, vimos cosas increíbles, pero después conocí gente que había nadado con tiburones.
y que aquí era muy probable que yo pudiera nadar con tiburones. Así que no solo terminé esos 2 buceos, sino que pagué para otros 2 buceos en los que fuera yo a nadar con tiburones. ¡Con tiburones! O sea, yo no puedo entender cómo pasé de tenerle un terror al mar a decir, sí, a huevo, o sea, pónganme un tiburón enfrente que yo quiero nadar con uno. El chiste es que esa noche había yo terminado súper cansada del buceo, pero comí una comida que me hizo mal del estómago y me la pasé toda la noche vomitando. Estuve vomite y vomite y vomite, yo creo que dormí alrededor de 3 horas y cuando me desperté seguía yo con náuseas. O sea, estaba en el hostal así toda asqueada, estuve en el bote todo el tiempo así como que durmiendo, descansando, intentando no marearme. Incluso mi profesor me dijo de que, güey, o sea, pues si no quieres, o sea, no bucees. Pero es que ¿cuándo se iba a repetir esta experiencia? O sea, yo no sé cuándo voy a volver a bucear. Entonces para mí era como, no, yo tengo que hacerlo y quiero hacerlo. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta todavía más de lo importante que es la respiración. No sé si era por el nerviosismo o porque yo estaba enferma, pero cuando nos volvimos a meter al mar, volteé hacia el fondo y lo primero que vi fue un tiburón. Y empecé a hiperventilar otra vez. Incluso no estaba yo tan nerviosa, pero mi propio cuerpo empezó a hiperventilar y empezó a respirar muchísimo. Entonces yo sentía como que no podía bajar a las profundidades porque estaba yo respirando muchísimo, estaba inhalando más de lo que estaba exhalando y yo veía a los tiburones pasar por debajo de mí y yo quería llegar hacia abajo, pero no podía porque estaba yo muy acelerada de mi respiración. Era como que otra vez intentar relajarte y es que es rarísimo porque ¿cómo puedes controlar tu respiración cuando estás tan emocionado o cuando estás tan nervioso o cuando tienes tanto miedo? O sea, tu respiración realmente controla tus emociones, controla tus sentimientos. O no sé si es al revés, pero es tener a un tiburón enfrente y estar bien pinche asustado, pero decir o respirar tranquilamente. ¿Cómo haces eso? Es muy raro, pero eso es lo que tienes que hacer. Entonces empecé a controlar muchísimo más mi respiración poco a poco y terminé logrando bajar. No, hombre, o sea, el ver a los tiburones, yo creo que vimos entre 10 y 15 tiburones a lo largo de los 2 dives que hicimos y eran tiburones de arrecife con punta negra, algo así, no me sé el nombre, o sea, es Black Tip Reef Shark. Fue impresionante verlos pasar y es otra vez lo mismo, o sea, a los tiburones les vales madre, a los animales les vales madre, o sea, todos estos miedos que yo tenía eran miedos imaginarios en mi cabeza y en las películas y en lo que sea que yo hubiera imaginado, pero no era lo que sucedía en la vida real. Y estaba muy nerviosa de algo que no existía, de algo que únicamente estaba en mi cabeza. Entonces, fue muy padre, fue una experiencia inolvidable. No puedo esperar para volver a bucear y volver a sentir todos estos ataques de ansiedad que sufrí, pero que hoy en día yo creo que me han servido muchísimo porque incluso en el día a día puedo sentir cuando me estoy molestando cómo mi respiración se empieza a agitar y entonces entiendo que tengo que calmar mi respiración y así puedo tomar decisiones muchísimo más conscientes o desde otro lugar que antes no podía. Y yo creo que son estas 2 experiencias que tuve, la de bucear y la de los 10 días en silencio en Tailandia, que me enseñaron la importancia de respirar. O sea, creo que si no fuera algo automático, la gente no lo haría, porque es bien importante ser conscientes de nuestra respiración, porque eso marca cómo tomamos decisiones en nuestra vida. Tanto en el buceo, que te subes o te hundes, como en la meditación, que te hace consciente del momento presente, pero también en la vida diaria, cuando te enojas, cuando te ríes, cuando te frustras, cuando corres, cuando lo que sea. Todo el tiempo tenemos que estar conscientes de nuestra respiración porque nos marca el camino que vamos a seguir de ese momento en adelante. Entonces, cuando tú puedes controlar tu respiración, puedes controlar todo. Así que esa fue mi experiencia con el buceo, que creo que era muy importante para mí compartirla porque es algo que no he podido olvidar. O sea, el poder ver serpientes marinas, tiburones, anguilas, incluso estos peces que te atacan, que no me atacaron gracias al cielo, pero que te pueden atacar, que se llaman triggerfish. Y todas estas cosas y los pececitos
No, hombre, o sea, fue toda una experiencia espectacular para mí y creo que es súper interesante compartir la historia porque yo la cagué, no una, sino un chingo de veces. Tuve miles de ataques de ansiedad y además creía yo que era algo que nunca iba a poder hacer en mi vida porque le tengo un terror al mar o le tenía un terror al mar. Pero creo que si es algo que alguna vez te planteaste hacer o es algo que te llama la atención, o sea, yo te digo que te avientes a lo desconocido, que creo que lo que está en nuestra cabeza es muchísimo más grande de lo que es la vida real. Entonces es como quitarte todos estos prejuicios que tienes de ciertas cosas y simplemente aventarte a lo desconocido y confiar en que las cosas van a salir bien. Y que al final de cuentas nuestra cabeza es nuestro peor enemigo. Lo dije en el video pasado y lo sigo diciendo hoy en día. Yo creo que muchas cosas no sucederían si no fueran inventos de nuestra cabeza. Y pues esa fue mi experiencia y espero que te haya servido de algo escucharla o simplemente por puro chisme, pero no hice las cosas bien a la primera, tuve un chingo de ataques de ansiedad y aún así lo logré. Entonces, si yo puedo, tú también puedes, y no solo el buceo, sino mil y otras cosas más que nos dan miedo a hacer. Mi nombre es Fernanda y el año pasado dejé mi vida atrás para irme a viajar por el mundo. Recorrí partes de Europa, Asia Central y el sureste asiático. Me dejaron muchísimas experiencias, bastantes aprendizajes y sobre todo crisis existenciales. Así que si te llama la atención o te identificas con alguna de las cosas que digo, te invito a seguirme en este camino. Suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!